Chicas, chicos, hola. Espero se encuentren todos bien en casa, hayan disfrutado de esta semana de descanso académico y pues vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro módulo de oído y el tema que nos corresponde el día de hoy es otitis media aguda y crónica. Recuerden que estos pequeños videos son solamente para hablar de ciertos tips, puesto que el tema completo lo pueden encontrar en las diapositivas de Prezi que están en Google. Bien, para este momento seguramente todos ya estuvieron revisando el tema y se encontraron con una gran terminología relacionada con el tema de otitis media, de tal forma que seguramente escucharon o vieron hablar sobre otitis media aguda, otitis media colesteatomatosa, otitis media no colesteatomatosa, otitis media exudativa, otitis media crónica con tímpano íntegro, otitis media crónica simple, otitis media con derrame, otitis media supurativa, otitis media crónica. Pues bien, tranquilos, el video tiene la finalidad de que podamos comprender toda esta terminología de una manera más práctica y sencilla. Empezaremos hablando sobre la definición, que es la inflamación de la mucosa del oído medio, entendiendo por oído medio a las estructuras conformadas por lo que es la caja timpánica, la cadena osicular formada por lo que es el martillo, el yunque y el estribo, la trompa de Eustaquio, que es fundamental en la fisiopatología de esta enfermedad, y las celdillas mastoideas. Hablemos de su clasificación. Se divide en aguda cuando ocurre del inicio de los síntomas hasta la cuarta semana, subaguda de la cuarta a la octava semana, crónica más allá de 9 semanas y recurrente se refiere a la presencia de 3 a 6 episodios de otitis media aguda al año, con resolución entre cada uno de estos. Hablaremos de la otitis media aguda, puntos claves importantes que debemos de tomar en consideración. Antecedente. La otitis media aguda siempre va a tener como antecedente una infección de vías respiratorias altas. El 20% de estas otitis medias serán de origen viral y el 80%, es decir, la gran mayoría, van a ser de origen bacteriano. ¿Y cuáles son las bacterias involucradas en esta patología? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Debemos de tomarlas en consideración para saber qué tratamiento vamos a dar enfocado a estos gérmenes en especial. ¿Cuál es la sintomatología que presenta nuestro paciente? Otalgia, fiebre, plenitud óptica, otorrea y si es un paciente lactante menor va a presentar irritabilidad. Cuando tenemos a un paciente, a un bebé, a un lactante menor con fiebre, con antecedente de infección de vías respiratorias, con irritabilidad y que con su mano tiende a tocarse su pabellón auricular, hay que pensar en que se puede tratar de una otitis media aguda. El diagnóstico es clínico. Diagnóstico diferencial, la principal patología que debemos de tomar en consideración es la otitis externa difusa, que como ustedes recordarán en otros videos pasados, dijimos que también cursaba con otalgia, con cierto grado de otorrea, al igual que esta otitis media aguda. Pero lo que debemos de tomar en consideración es que la otitis externa difusa tiene como antecedente el haber ido a nadar o haber introducido algún cuerpo extraño al conducto auditivo externo. Es decir, siempre va a venir del exterior. Y la otitis media aguda tiene como antecedente infección de vías respiratorias. Es decir, viene a través, los gérmenes vienen a través de la nasofaringe que pasan a trompa de Eustaquio y llegan a oído medio. Entonces, de esta manera podemos diferenciarlo. Y otra cosa también característica es que en la otitis externa difusa comentábamos que el signo patognomónico es dolor a la presión del trago o a la tracción del pabellón auricular, situación que no se va a presentar en los pacientes con otitis media aguda, aunque tengan otorrea, podemos presionar trago o pabellón auricular y no van a presentar dolor. Y tratamiento. ¿Qué le vamos a dar? Si es una otitis media aguda de tipo viral, el tratamiento es meramente sintomático, analgésicos, desinflamatorios, algún vasoconstrictor nasal con la finalidad de mantener permeable la trompa de Eustaquio por un lapso de 3 a 5 días, no más allá de ese tiempo. Pero si ya es de tipo bacteriano, debemos de agregar un antibiótico que cubra
a estos gérmenes que habíamos mencionado hace unos momentos: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Amoraxella catarrhalis. ¿Cuál es ese antibiótico que cubre perfectamente bien a estos tres gérmenes? Amoxicilina con clavulanato, a dosis pediátricas de 90 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido en 2 o 3 dosis, dependiendo de la presentación del medicamento, durante un tiempo de 10 días para los niños menores de 5 años y de 7 días para aquellos que son mayores de 5 años. A los alérgicos podemos optar por los macrólidos, y como segunda línea de tratamiento podemos optar por las cefalosporinas de tercera generación, pero por vía oral. La otitis media aguda tiene 4 estadios clínico-patológicos. Algunos libros mencionan hasta 5 o 6 estadios. De aquí vamos a mencionar solamente 4 para hacerlos de una manera muy lógica y muy práctica y sencilla. La imagen que están viendo con la letra A en la esquina inferior izquierda corresponde a un tímpano sano, un tímpano íntegro, una membrana translúcida, como la conocemos. La imagen con el número 1 nos muestra, si la comparamos con la imagen A, una membrana timpánica íntegra en efecto, todavía translúcida, pero con un aumento en la trama vascular. Esto corresponde a una fase hiperémica de la otitis media aguda. Es la fase inicial. En esta fase, el paciente tiene la fiebre, está con la otalgia y con la irritabilidad. Si esto continúa, nos lleva a una fase de exudativa, en donde la dilatación de los capilares del oído medio favorecen un trasudado y después un verdadero exudado del oído medio, lo cual genera presión en la membrana timpánica. Y si ustedes comparan esta imagen con el número 2, vemos una membrana íntegra todavía, pero engrosada. Ha perdido los relieves anatómicos tradicionales, es decir, no logramos identificar dónde está el mango del martillo, el umbus, etc. En esta fase aumenta la fiebre, aumenta la otalgia y la irritabilidad. Si esto continúa, está la presión del moco en el oído medio, que entonces nos va a llevar a la siguiente fase, que se conoce como fase supurativa. Sale, drena ese moco que estaba atrapado en el oído medio, y en este momento el paciente presenta otorrea, pero disminuye la fiebre y la otalgia porque se descomprimió el oído medio. Entonces es el clásico paciente que mancha la funda de la almohada, que mancha su ropa, que incluso la orejita se le puede sentir como acartonada por la presencia de este moco. Y si nosotros podemos aspirar este moco, nos vamos a dar cuenta que en realidad es una perforación muy pequeña. Si ustedes se fijan, es una perforación puntiforme. Es decir, que parece un punto, es muy chiquitita, pero suficiente para descomprimir la presión que tenía este oído medio. Y finalmente nos viene la etapa de resolución. En todas estas etapas, lo que habíamos comentado, el tratamiento es fundamentalmente analgésicos, desinflamatorios, vasoconstrictor tópico nasal, aunado al antibiótico que ya habíamos mencionado. Pero para la etapa 3, cuando ya esté en fase supurativa, debemos de añadir cuidados de oído seco. Es fundamental que no le entre nada de agua al oído de nuestro paciente, puesto que está perforado el tímpano, y esto es una ventana de comunicación del exterior con el oído medio, y a su vez el oído medio se comunica con fosa cerebral media, de tal forma que se pueden complicar nuestro paciente. Entonces, recuérdenlo. Cuidados de oído seco para los pacientes que están ya en fase supurativa. Este paciente hay que seguirlo de cerca, hay que volverlo a citar al cabo de una semana o antes en caso de que haya datos que nos sugieran que se está complicando nuestro paciente. Pero es muy importante, si es un paciente pediátrico, seguirlo estrechamente. ¿Y en qué casos vamos a realizar el envío al servicio de otorrinolaringología? Yo, médico de primer nivel. Bueno, pues cuando mi paciente persiste con los signos y síntomas de la otitis media aguda, a pesar de que yo ya haya iniciado el tratamiento adecuado, es mejor derivarlo a un segundo nivel porque se puede estar complicando. Cuando haya datos de parálisis facial periférica, ya veremos en otro video cómo vamos a identificar una parálisis facial periférica central de una periférica. Pero bueno, si tenemos datos de parálisis facial, derivarlo a segundo nivel. Ante signos y síntomas neurológicos, es decir, cefalalgia intensa, vómito en proyectil, alteraciones en la conciencia, alteraciones conductuales, crisis convulsivas, también hay que derivarlo.
ante el aumento de volumen en la región retroauricular, como lo podemos ver en la imagen inferior del lado derecho, en donde puede estarse presentando o bien una mastoiditis o, como en el ejemplo, un absceso subperióstico, y ante la presencia de vértigo o inestabilidad. Debo de tomar en consideración todos estos datos para entonces derivarlo oportunamente al segundo nivel y evitar las posibles complicaciones. Antes de continuar hablando sobre las otitis medias crónicas, es importante mencionar y recordar la función de la trompa de Eustaquio. Como ustedes saben, tiene tres funciones importantes. Una, mantener el equilibrio de presiones del exterior con el oído medio, con el interior. Uno, evitar el reflujo de secreciones provenientes de la nasofaringe hacia el oído medio. Y tres, favorecer el drenaje de secreciones del oído medio hacia la nasofaringe. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de esta trompa de Eustaquio que favorece la perpetuidad del proceso infeccioso o inflamatorio del oído medio? Bueno, pues básicamente son dos cosas. Una, obstrucción funcional y obstrucción mecánica. Hablando de la obstrucción funcional, uno es el tamaño y la horizontalización que tiene la trompa de Eustaquio. Cuando somos pequeños, esta trompa de Eustaquio se encuentra más horizontal, lo cual favorece la comunicación de secreciones o el paso de secreciones de la nasofaringe hacia el oído medio, de tal forma que entonces, ¿quiénes son los pacientes que más padecen de este tipo de problemas? El paciente pediátrico. Dos, el mal funcionamiento del músculo tensor del paladar. ¿Qué tiene que ver este músculo en la trompa de Eustaquio? Forma parte importante de la función de apertura de la trompa de Eustaquio, de tal forma que si este músculo no funciona de manera adecuada, pues no va a tener una adecuada ventilación nuestra trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué pacientes que cursan con alteraciones en el músculo tensor van a cursar con esta situación? Los pacientes con paladar hendido, los pacientes con malformaciones en el macizo craneofacial pueden tener alteraciones de su trompa de Eustaquio y por ende perpetuar el proceso inflamatorio en el oído medio. Y hablando de la obstrucción mecánica. Esta obstrucción mecánica se puede dividir básicamente en obstrucción intrínseca y obstrucción extrínseca. La intrínseca, ¿qué favorece una obstrucción intrínseca en el oído medio? La inflamación. ¿Y qué es lo que nos puede llevar a una inflamación persistente de la trompa de Eustaquio? Sobre todo la rinitis alérgica, que es una inflamación persistente de todo el tracto respiratorio superior. Y otra situación, la extrínseca, esta puede ocurrir por la presencia de las adenoides que están crecidas a nivel de la nasofaringe. ¿Por qué? Porque recordemos que esta trompa de Eustaquio va a ir a desembocar en la nasofaringe, y en la nasofaringe que tenemos. Si estamos hablando sobre todo de que esta patología es más común en el paciente pediátrico, pues los pacientes pediátricos tienden a tener sus adenoides crecidas. Entonces, ese niño con hipertrofia adenoidea también puede estar cursando con problemas inflamatorios crónicos del oído medio por la mala ventilación que tiene la trompa de Eustaquio. En el caso del paciente adulto, puede ser la presencia de un tumor a nivel de la nasofaringe. Hablemos de la otitis media crónica. Es un proceso inflamatorio que habíamos dicho que tiene más allá de 9 semanas de evolución y que básicamente lo dividiremos en dos grandes subgrupos, lo que es la otitis media crónica con tímpano íntegro, también conocida como otitis media con derrame, que se refiere a la presencia de líquido detrás de una membrana timpánica íntegra. ¿Y por qué quedó ese líquido atrapado en el oído medio? Bueno, pues debido al mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, como lo habíamos mencionado hace unos momentos, y generalmente se presenta en el paciente pediátrico que cursa con hipertrofia adenoidea. Tenemos también la otitis media crónica con tímpano perforado, en donde, como su nombre lo indica, el tímpano está perforado más allá de 9 semanas y a su vez se subdivide en tres grandes grupos, lo que es la otitis media crónica simple, que se refiere a la presencia de la membrana timpánica perforada más allá de 9 semanas, pero sin la presencia de un proceso infeccioso, sin otorrea básicamente. Tenemos la otitis media crónica infectada, en donde el tímpano está perforado más allá de 9 semanas, pero existe un proceso infeccioso manifestado por una otorrea y generalmente causado por bacterias del tipo de las pseudomonas aeruginosa o del estafilococo aureus. Y finalmente tenemos la otitis media crónica colesteatomatosa, en donde el colesteatoma se refiere a la presencia de epitelio escamoso en el oído medio.
Veamos entonces ahora imágenes relacionadas con otitis media con derrame. La imagen que ustedes ven con la letra A corresponde nuevamente a un tímpano normal, íntegro, translúcido, donde se ven perfectamente bien todos los relieves anatómicos que ya conocemos. Si la comparamos con la imagen B y con la imagen C, ambas cursan con burbujas en su interior, con niveles hidroaéreos. Está íntegra la membrana, pero se ve la presencia de estas burbujas en el interior de la membrana timpánica. Por eso es que decimos que es una otitis media crónica con tímpano íntegro, pero con líquido en su interior. O sea, lo resumimos como una otitis media con derrame. Vemos la imagen con la letra C. Tenemos también estos niveles hidroaéreos en el interior. La membrana está íntegra, pero vean estos niveles hidroaéreos, vean este líquido como color ámbar que se ve a trasluz de la membrana timpánica. Entonces sabemos que estamos ante una otitis media con derrame. ¿Qué síntomas refiere un paciente con otitis media con derrame? Bueno, pues básicamente es una hipoacusia que es considerada la principal causa de hipoacusia en el paciente pediátrico, es la otitis media con derrame. Si es un paciente pediátrico, un lactante menor, un lactante mayor, tienen problemas para el desarrollo del lenguaje. Entonces siempre debemos de sospechar en aquel paciente pediátrico que tiene problemas de audición que pudiera tratarse de una otitis media con derrame. No tiene otros síntomas, el principal síntoma es la hipoacusia. Y a la exploración física vamos a observar la presencia de estos niveles hidroaéreos a través de la membrana timpánica íntegra, como acabamos de mencionar. Eso es característico. Y otra cosa característica es que si nosotros hacemos una otoscopia neumática, vamos a encontrar una hipomovilidad o una nula movilidad de la membrana timpánica. La otoscopia neumática ya la habíamos revisado en otros videos. Si tienen dudas, revísenlo por favor. Pero básicamente es insuflar aire a través del conducto auditivo externo para ver cómo se mueve la membrana. Debido a que en este caso el oído medio está ocupado por líquido y por aire, no vamos a tener una buena movilidad. El tratamiento de estos pacientes es en segundo nivel de atención porque requieren de estudios de audición, requieren de estudios tomográficos y generalmente el tratamiento es la colocación de un tubo de ventilación para permitir el drenaje adecuado de este líquido. Recuerden, chicos, aquí como un tip, todo paciente que refiera hipoacusia o acúfeno siempre hay que hacerle, lógicamente, su exploración física, su otoscopía, sus diapasones, y si aparentemente no encontramos nada que nos haga entender el porqué de esta hipoacusia o de este acúfeno, hay que derivarlo a segundo nivel para hacerle estudios de audición y verificar el porqué de su problema de audición. Ahora bien, veamos estas imágenes relacionadas con otitis media crónica con tímpano perforado. Crónica, ¿por qué? Pues porque lógicamente tiene más allá de 9 semanas de evolución y el tímpano está perforado. Si comparamos nuestra imagen 1, que es nuevamente un tímpano sano, un tímpano normal, un tímpano íntegro, y la comparamos con el resto de las imágenes, con la imagen 2 y 3, veremos que el tímpano en estos casos está perforado. Tiene una perforación amplia, veamos esta, la de la imagen 2, una perforación amplia, todo esto es perforación. La membrana timpánica se ve engrosada, lo que resta de la membrana timpánica se ve engrosada. En el caso de la imagen 3, también vemos una gran perforación de la membrana timpánica, todo esto que les estoy señalando es la perforación. Al fondo se ve la mucosa del oído medio, lo que corresponde al promontorio, y en el caso de la imagen número 4 tenemos una membrana nuevamente perforada, pero además, ¿qué observa? La presencia de este líquido proveniente del oído medio que está saliendo hacia el conducto auditivo externo. Entonces, la otitis media crónica de la imagen número 2 y número 3 es una otitis media crónica simple con tímpano perforado. Es decir, solamente tiene la perforación de más allá de 9 semanas. Y en el caso de la imagen número 4 es una otitis media crónica infectada. ¿Infectada por qué? Porque tiene la presencia de esa otorrea. Los síntomas cardinales de una otitis media crónica con tímpano perforado es la hipoacusia de larga evolución y la otorrea intermitente. Habitualmente estos pacientes son con los que ustedes van a ver cuando vayan ustedes al servicio social, puesto que es una patología que es más común de la pobreza,
que es más común en nuestras comunidades más marginadas de nuestro país, y entonces el paciente refiere que empezó desde la infancia, desde la adolescencia, con dolor de oído, con que en alguna ocasión se le perforó, le supuró el oído, estuvo un tiempo bien, al cabo de los meses o los años le vuelve a supurar y así ha ido evolucionando en el transcurso de los años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? Lo ideal es derivarlo a un segundo nivel de atención porque estos pacientes requieren también tratamiento quirúrgico. Pero si yo estoy en mi servicio social en donde el paciente no cuenta con el recurso para derivarse a un segundo nivel de atención, mucho menos para un tratamiento de tipo quirúrgico, entonces es fundamental que yo indique el tratamiento a base de cuidados de oído seco. No le puede entrar nada de agua a ese oído. Siempre tiene que taparse su oído de por vida hasta que lo operen o si no, hasta que viva, para evitar que le entre agua al oído medio y se pueda complicar. Entonces, para las imágenes del número 2 y el número 3, donde dijimos que tiene tímpano perforado pero sin otorrea, lo único que yo voy a indicar, yo médico de primer nivel, es cuidados de oído seco. ¿Qué voy a hacer para el caso de la imagen número 4, en donde ya mi paciente tiene una otorrea? Me consta que es algo crónico porque tiene más de 9 semanas, me consta que está perforado porque yo estoy observando y también me consta que tiene la otorrea. Entonces, le voy a recomendar cuidados de oído seco, pero también el uso de quinolonas tópicas. Las quinolonas tópicas son las indicadas para tratar este tipo de proceso infeccioso porque ya mencionábamos hace unos momentos que está generado por pseudomonas o por estafilococcus aureus. Entonces vamos a indicar de 3 a 5 gotitas de quinolonas tópicas cada 8 horas durante un lapso de unos 7 días con sus respectivos cuidados de oído seco y cito a mi paciente al cabo de 7 a 10 días para ver que ya el oído esté seco. Si es un paciente inmunocomprometido, vale la pena también agregar a las quinolonas tópicas, quinolonas por vía sistémica. Y si es un menor de edad, bueno, pues en vez de quinolonas puede optar por una cefalosporina de segunda o de tercera generación por vía oral durante un lapso de unos 10 días junto con sus quinolonas tópicas. El tratamiento de la otitis media crónica infectada siempre va a ser con quinolonas tópicas aunado a aquellos casos en los que les puedo agregar también algún antibiótico por vía sistémica. Pero en estos casos sí tengo que dar medicamento por vía tópica. Aquí a veces se confunden y piensan que no habíamos dicho en otros videos que si el tímpano está perforando no le debe de entrar nada de agua. Así es, pero en los casos agudos, cuando el tímpano se acaba de perforar, no le puede entrar nada de agua ni tampoco gotas. Aquí estamos hablando de una otitis media crónica que tiene más de 9 semanas. Las gotas que tú estás indicando es para el proceso infeccioso, para la otorrea que tiene. Ya no va a sanar ese tímpano, ya no va a cerrar de manera espontánea. Lo que tú quieres ahora es evitar que se complique tu paciente por ese proceso infeccioso. Entonces, sí vamos a indicar las gotas de quinolonas tópicas en los casos de que sea una otitis media crónica infectada, es decir, con otorrea. Pero lo ideal es derivarlo a segundo nivel de atención para todo su tratamiento quirúrgico. Hablemos de la otitis media crónica colesteatomatosa. Esta es una variante de la otitis media crónica, entendiendo por colesteatoma que es la presencia de epitelio escamoso en el interior del oído medio. En realidad el término colesteatoma pues no está bien acuñado porque no corresponde a un tumor de colesterol, es epitelio escamoso en el oído medio, que tiende a ser agresivo porque tiende a destruir toda la cadena osicular, el hueso que lo encuentre alrededor. Este tipo de tumoración eh, puede ser congénito o puede ser adquirido. El congénito es muy raro, el adquirido es el más común y habitualmente se debe a que el epitelio del conducto auditivo externo entró a través de la perforación del tímpano hacia el oído medio y proliferó en el oído medio. Generalmente este colesteatoma tiende a verse de un color perlado, como lo podemos ver en las 3 imágenes. Vean estas imágenes blanquecinas en el interior del oído medio. Casi siempre tiende a tener un olor sui generis, poco fétido y bueno, pues tiende a ser muy destructor. Este tipo de pacientes, su sintomatología básicamente pues va a ser la hipoacusia y requieren también de estudios tomográficos y de tratamiento quirúrgico para retirar este colesteatoma que tiende a ser muy agresivo. Es una variante.
Bien, chicos, pues espero que haya quedado un poquito más claro este tema. Es un poco complejo, pero bueno, la finalidad del video fue que quedara un poco más claro. Aún así, yo quedo pendiente de todas sus dudas, de todos sus comentarios. De verdad, todo lo que necesiten, con mucho gusto. Me dio muchísimo gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que si les gustó, denle like y recuerden otra cosa, quédate en casa. Nos vemos hasta la próxima.